En este video te voy a mostrar cómo es el camino para llegar a Puerto Durazno, aquí dentro del valle que se encuentra atrás del Cerro de la Silla. Queda prohibido introducir plantas, semillas y animales domésticos, evita ser sancionado. Entonces hay que respetar siempre todos estos lugares, no dejar basura sobre todo. Entonces ya oficialmente aquí iniciamos el recorrido hacia Puerto Durazno. Miren, algo de agua aquí. Está escurriendo algo de agua, pero eso viene por abajo de la tierra. Ah, es que aquí arriba se me hace que sí va a haber algo. No, no se ve agua. No, quién sabe si viene en el subsuelo el agua. Que no se oye aquí. No se oye agua. Pero el agua viene de allá, miren. Que no hay ahorita, eso viene por abajo de la tierra. Y se alcanza a ver algo ahí y sigue corriendo. Y miren, desde aquí estoy viendo que, si se fijan, aquí cae agua. Ahí está cayendo agua. Y ahí está encharcándose. Y me imagino que de ahí ya se va al subsuelo. Y se va por abajo. Y salía allá en el punto que les mostré. Que les dije, no sé de dónde viene, pero aquí hay agua. Bueno, entonces imagino que esta agua va a salir allá en aquel punto que les mostré. Y arriba de esa cascada está aquí otro punto, otra cascadita, que esta es la que alimenta la cascada de abajo. Pero aquí se hace una piletita y el agua está cristalina. Está muy limpia el agua, se ve muy limpia. Y aquí, por decir, en este punto hay otra vista. Miren esta vista. Tenemos estas ramas, pero ya se ve la ciudad de Guadalupe. Miren, aquí el agua está cristalina, está muy limpia. Miren, limpiecita. Y de aquí está saliendo la mayoría del agua. Miren. De acá viene agua, pero acá está este venero. Miren. Y aquí prácticamente está saliendo el agua. Esta agua está entonces limpia, esta agua se puede tomar sin problema. Entonces hay que seguir avanzando para acá. El agua que les mostré ahí en el venero, esa fue ahí sale el agua y va para allá. Y les dije, bueno, sale poquita agua de este lado. Pues prácticamente el resto del agua sale de ahí se ve que está saliendo. Y lo comento porque, por decir, para acá está seco, acá no hay agua. Está algo húmedo aquí, esta roca está húmeda y esta agua está estancada. Entonces, esa agua de allá se alimenta del venero de ahí y otro pequeño que está por aquí. Para acá arriba está seco, no hay nada de agua. Aquí en una parte del camino algo que me llamó la atención y se los voy a mostrar es la roca, brilla. No sé si se alcance a apreciar, miren. Chéquense, en sí la roca brilla, pero chéquense aquí donde ya se despostilló la piedra, en estos puntos. Voy a mover la imagen para ver si se alcanzan a ver los brillos. Miren cómo brilla. Y en mucha parte, miren esto, no sé si se alcanza a ver los brillos, miren. Digo, me llamó la atención esa. Y no están sueltos, están adheridos a la roca. Bueno, aquí hay otro manantial. Brota agua de ahí y escurre un poquito de agua de acá. Y aquí como que se va al subsuelo porque aquí es como una piletita y no tiene salida hacia acá. Como que de ahí se absorbe, lo absorbe la tierra y va a salir más abajo. Bueno, vamos a continuar por acá. Aquí hay otra caída de agua, bueno, caída de agua entre comillas, porque no hay agua ahorita, pero ahí está la huella de que por aquí escurre agua, una pequeña cascada.
por ahí cae agua cuando llueve y va a dar a esta parte, pero no viene hacia acá. Esa agua corre hacia aquel lado para bajar por allá, por aquel lado, y debe de alimentar pues la cascada o la parte del cañón que hemos estado viendo que corre agua. Se escucha agua aquí también, ahí en algún punto aquí está brotando agua también y se está filtrando por ahí. Se oye como que también hay agua por ahí, entonces no se ve agua, entonces como que por ahí corre por abajo de la tierra. Unos metros adelante de la caída de agua que les mostré, que no llevaba agua, hay otra cascada más grande, miren, aquí, miren. Entonces, pues vamos a ir encontrándonos varias cascadas en el camino. No sé si voy a ver más, entiendo que sí. Y aquí desde este punto, miren, les voy a mostrar esto. Una vista de la ciudad. Desde este punto. Ya está por alcanzarnos el sol. Todavía hasta ahorita hemos tenido sombra. Ya el sol ya prácticamente ya nos está dando aquí en este punto. Y bueno, pues hay que seguir avanzando. Ahorita me estaban comentando que hay una ruta para llegar a ese pico que se ve aquí. Y luego puedes continuar y hay otro pico más allá. A ver si se alcanza a ver por aquí. Miren, aquí se ve otro. Entonces es un camino. Por aquí en algún punto inicia. Ahorita unas personas me comentaron que iban para allá y ya no vi dónde se metieron, pero por aquí. Y allá se ven, miren. Por ahí van. Se oyen las voces y ahí se ven. Entonces ellos van a llegar ahí. A ese, pues un tipo mirador. Son como 10 minutos. Pero nosotros vamos a continuar. Nosotros vamos hacia Puerto Durazno. Entonces vamos a continuar avanzando nosotros. Miren, aquí hay un punto, nosotros venimos de allá, subiendo por allá, y está esta, pues creo que le mencionaron ahí, una persona me comentó, la mencionó como la pared, esta. Por ahí también vi ahí algún punto, una referencia como, había un lugar como una pequeña escalada, tal vez se refiera a esta pared. Digo que agarres el anclaje por acá y hagas una pequeña, no escalada, un pequeño rapel aquí en este punto. Y la vista de la ciudad aquí desde este punto, así es. La ciudad de Guadalupe, no sé en qué punto pudiera cambiar para Juárez hacia allá. Llegamos a un punto del camino donde ya estamos un poco más expuestos al sol, miren. Ya aquí ya prácticamente tenemos el sol encima. Aquí ya no nos cubren los árboles, como habíamos estado protegidos hasta antes del camino. Siempre en el cañón estábamos cubiertos de árboles, entonces teníamos muy buena sombra. Ahorita ya prácticamente ya estamos expuestos al sol. Al parecer ya estamos ya cerca de llegar y creo que así va a ser, expuesto al sol. Pues al parecer ya llegamos, de hecho. Ya aquí es Puerto Durazno, de hecho ya llegamos. Esto es Puerto Durazno, miren. Quiero mostrarles a quién tenemos por acá. Miren. Miren lo que tenemos por aquí. Ya ven que en algunos videos les he mostrado desde Pico Norte o desde la antena, les he mostrado la parte de atrás del Cerro de la Silla. Hubo un video que les gustó mucho, donde muestro todo este valle que está aquí atrás del Cerro de la Silla. Y bueno, pues ahorita nos encontramos aquí en este valle. Hasta donde yo he revisado, este es el punto más cercano que podemos llegar desde la parte del valle, lo más cercano hacia la antena, Pico Norte, Pico Sur y Loma la Virgen del Cerro de la Silla. Entonces aquí estamos, aquí se los muestro, se los comparto. Si no han visto ese video que les platico, se los voy a dejar aquí en la descripción, aquí lo pueden encontrar.
Pero aquí estamos en el valle. Otro video que les compartí también, aquí se los voy a dejar en la descripción, es hacia Cerro Agujerado, que es más hacia aquel lado, más hacia Juárez. Ahorita entramos a la altura de la avenida Israel Cavazos, en Guadalupe. Y el otro entramos allá por la carretera que está allá por la carretera San Mateo, en un punto por allá, al Cerro Agujerado. Aquí se los dejo en la descripción también por si quieren ver ese recorrido. Y bueno, entonces ya llegamos a Puerto Durazno oficialmente. Miren. Me llama la atención cómo está esta parte aquí desgajado del cerro. Miren esa parte de ahí, cómo se ve. Miren. Ya ven que en uno de los videos de Pico Norte, que aquí se los dejo en la descripción, el de Paso de Elefantes y el de la Ruta Homero hacia Pico Norte, bueno, ya ven que desde ese punto les comenté sobre Pico Sur, que es el de acá. Bueno, entonces voy a hacer algo de zoom a ver si se alcanza a ver desde aquí la cruz que hay ahí. Se alcanza a ver muy apenas, pero el que sí se alcanza a ver bastante es el mástil que les he mostrado ahí en los videos que les comento. Aquí se los dejo en la descripción esos videos. Igual aquí arriba en las tarjetas, ahí también se los dejo. Y bueno, se alcanza a ver un poco el mástil que está ahí en Pico Norte. Y la famosa antena del Cerro de la Silla. La famosa antena que vemos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, este se llama Loma la Virgen. De los puntos característicos aquí del Cerro de la Silla es la antena del Cerro de la Silla, luego le sigue el Pico Norte, Pico Sur y también el de Loma la Virgen. De hecho hay una ruta que se conoce como Sillalogía, que es visitar los cuatro puntos que les comento. En el mismo recorrido, vaya, en el mismo día. Algo que me llamó la atención encontrar aquí en Puerto Durazno, bueno, es este costal de box. No sé quién lo habrá puesto aquí. Se sobreentiende pues para qué lo pusieron, ¿verdad? Pero sí me llamó la atención encontrarlo aquí. Me imagino que alguien viene seguido a hacer deporte, a agarrar condición y a practicar un poco de box. Por acá entiendo que hay una ruta para Charco Azul, también es otro lugar que está aquí dentro del valle, por decir, aquí se ve un sendero. Pero desconozco, yo no he ido al Charco Azul, aún no he ido. Entonces desconozco de aquí hacia dónde sea el sendero. Para mí tiene que ser hacia atrás, para allá, para aquel lado. Pero bueno, me llamó la atención que está ese camino, pero sobre todo este costal. Algo que hay que tomar en cuenta para este recorrido son las garrapatas. Tengan cuidado con las garrapatas. Yo les recomiendo que no se sienten. Algunos compañeros que se llegaron a sentar en algún punto después traían garrapatas. Entonces tengan cuidado con esa parte. Yo me he revisado, no traigo nada. Pero no está de más, antes de llegar a casa, pues quitarte la ropa, ¿no? De alguna manera, pues sacudir bien la ropa antes de entrar a casa, para no meter algún pequeño animalito, y sobre todo si tienes mascotas. Espero y les haya gustado. Dejen aquí en los comentarios qué les pareció. Y bueno, se vale suscribirse y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.